Bienvenidos amigos a este 95º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constituyente y también, por supuesto, algunos temas como el día de hoy que nos toca ver soberanía, con grandes personalidades del ámbito político, por supuesto. Comienzo este programa saludando al Instituto Res Pública, que nos permite salir al aire y llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles con las ideas de la libertad. Le recuerdo dar me gusta a este programa, por supuesto, compartirlo en sus redes sociales, usando el hashtag Espejo Constitucional, por supuesto. Y suscríbete a este canal, dale like, me gusta entonces, y podrás recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es historiador y académico. Me refiero a don Gonzalo Rojas Sánchez, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo está usted? Tarin, muy buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación al Instituto Res Pública. Me siento muy en mi casa y estoy muy contento de poder hablar de este tema que a todos nos tiene un poquito nerviosos ya desde hace casi 4 años. Sí, ya se cumplen, bueno, luego el 18 de octubre, mañana específicamente va a ser 18 de octubre, que es lo que da inicio, ¿cierto?, a todo este proceso constituyente. El primero fue, bueno, rechazado, recordemos el 4 de septiembre, y hoy día vamos a ver qué pasa dentro de 2 meses exactos. Estamos a 17 de octubre, en 2 meses vamos a estar concurriendo a las urnas. Para comenzar entonces la entrevista, mi estimado Gonzalo, quisiera saber qué le parece este nuevo proceso constitucional en comparación básicamente a lo que vivimos el par de años anteriores. Bueno, yo pertenezco al grupo de personas que ha tenido que enfrentar una contradicción muy fuerte y que estamos tratando de resolverla. Me explico. Somos quienes Sí, estimamos que el inicio del proceso es completamente ilegítimo porque está fundado en un acto de violencia que no es un estallido, sino que es un acto de violencia perfectamente programado, y aunque no sepamos quiénes lo programaron, el sentido común y el conocimiento histórico indica que fue perfectamente programado. Y aunque haya habido un acuerdo de los partidos por allá por el 15 de noviembre, ese acuerdo ya estaba viciado en su origen. Fernando Atria lo dijo varias veces, que había sido la violencia la que había gatillado el inicio de un proceso que de ninguna manera tenía nada que ver con la quema de las estaciones del metro y con los asaltos a todo lo que se le ponía por delante a esos vándalos. Ese así proceso es. además quedó cerrado y por lo tanto no debiéramos estar en esta segunda etapa el 4 de septiembre pasado, cuando, aplicando el artículo constitucional respectivo, el triunfo del rechazo debiera haber significado la vigencia de ahí en adelante de manera permanente, con las reformas del caso que hubieran venido a cuento de la Constitución de 1980-2005. Pero desgraciadamente hubo quienes adoptaron una posición contraria a su propia posición. Me explico, quienes habían firmado el acuerdo del 15 de noviembre habían comprometido su palabra para que el proceso terminara el 4 de septiembre, y resulta que esa palabra la contradijeron con su propia palabra, y invocándose a sí mismos, pero contra sí mismos, decidieron que había que hacer un nuevo proceso. Y ahí estamos, y por lo tanto quienes considerábamos que todo el proceso era ilegítimo, teníamos solo dos opciones, ¿no? Entregarle a la izquierda y al grupo de derecha que nos metió en este segundo enredo la elección y por lo tanto la configuración del Consejo Constitucional, o participar electoralmente y ocupar el número de cargos que el electorado decidiera. Y ahí se produjo la paradoja, es que el electorado decidió que a republicanos le correspondían 23 cargos, finalmente fueron 22 por una renuncia, y por lo tanto una minoría con una enorme capacidad de conducir el proceso, no una mayoría, una minoría con una enorme capacidad de conducir el proceso. Y entonces aquí estamos en la paradoja de tener como convicción que la Constitución de 1980-2005 es muy buena, y como segunda convicción que se puede hacer algo mejor. Y en eso estamos. Yo no personalmente, pero me refiero al sector al que yo pertenezco. Yo milité en la Unión Independiente hasta mayo del 2016. Para mí fue una
pena muy grande abandonar el movimiento primero al que contribuí mínimamente, pero contribuí a su fundación en 1983 y después al partido al que también contribuí mínimamente, pero a su fundación en 1989, abandonarlo para acompañar a José Antonio Cast en una aventura que hoy día ya es un caminar bastante más seguro, ¿no? Y aquí estamos los republicanos en esta paradoja, no el Instituto República, sino que los republicanos en esta paradoja de ser la minoría que debe conducir un proceso que desde su origen, pero que no estábamos de ninguna manera dispuestos a entregarle a la izquierda o a la centro derecha que nos había metido en este enredo y que ahora estamos convencidos de que puede llevar a un buen término. Así que ese es mi planteamiento respecto del proceso, Tarín. ¿Le va gustando hasta el momento el proceso, las normas que se han ido aprobando? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay cosas que son muy buenas y hay, como solía decir el gran Lionel Sánchez, las que son la más mejor, algunas de ellas que gane el más mejor, decía el gran Lionel, ¿no? Algunas que serían la más mejor no están contenidas, pero en esta situación de crisis uno tiene que sopesar dos elementos: el contenido de las normas y el ambiente de estabilidad, ojalá de normalidad. Entonces, si el contenido de las normas lo despojamos de un ambiente de estabilidad y normalidad, y queremos que el contenido de las normas sea tan perfecto, pero imposible de aplicar en un ambiente que se transforme de nuevo en un ambiente de anormalidad y de conflicto agudo, ese contenido de las normas no nos va a servir para nada. ¿Esto qué significa? Que uno tiene que procurar el mejor contenido posible de las normas, compatible con un ambiente que las acepte, que sea de normalidad y de estabilidad. Ese ambiente no puede imponerse sobre los criterios fundamentales que deben quedar contenidos en las normas. Yo creo que el ejemplo más típico tiene que ver con la vida, ¿no? Cuando se propuso que todo ser humano es persona, se estaba tocando el núcleo más fundamental de la acción política: reconocerle al ser humano la calidad de persona. Ese no era un proyecto maximalista, exagerado, era el reconocimiento de todo el sentido de la acción política: proteger al ser humano como persona. Desgraciadamente, eso que era, vuelvo a la expresión, lo más mejor, no quedó. Sí. Pero entonces, ¿por qué no quedó? Porque hubo algunos, 4 en concreto, que estimaron que la normalidad y la estabilidad iba a ser imposible con ese texto. Quizá ellos no tienen, o sea, no estoy convencido que no tienen razón respecto del contenido de la norma, pero que lo que los movió a ese voto, a esos 4 votos contrarios al contenido de esa norma, era la idea de que debía privar la estabilidad y la normalidad. Yo no habría votado como ellos 4, yo habría votado a favor de que todo ser humano es persona. Claro. Pero eso me hace ver la necesidad siempre de estar... Voy a poner un ejemplo que nos va a servir mucho. Cuando hubo que elegir la presidencia del Senado, el primer Senado en la recuperación de la democracia que el presidente Pinochet le entregó al país, porque fue el presidente Pinochet el que le entregó la democracia al país. Nadie se la arrebató, nadie se la quitó. Jaime Guzmán, que podría haber articulado los votos para obtener una presidencia del Senado a favor de Renovación Nacional, la UDI y los senadores institucionales, entendió que aunque había derecho a hacerlo y que habría sido muy importante tener un presidente del Senado de esa naturaleza, eso iba en contra del deseo, de la muy buena necesidad de tener normalidad y estabilidad. Y se movió para que fuera elegido presidente del Senado Gabriel Valdés. De repente uno tiene que renunciar a un pequeño algo, en este caso era un gran algo, pero por lo menos quedó el quién, para conseguir
que esa misma norma tenga viabilidad en un contexto de estabilidad y normalidad. Yo sé, perdona que estoy lateando tanto, Tania. No, por favor, adelante. Yo sé que para el Partido Comunista y para gran parte del Frente Amplio, la idea de estabilidad y normalidad no tiene sentido, que ellos van camino de la inestabilidad y que quieren convertir la inestabilidad en una nueva normalidad. Esta es una expresión que se usó mucho, ¿no? Y que estaba Claro. por las calles, ¿no? Se acabó tu normalidad, ahora viene una nueva normalidad que consiste en lo anormal. Yo no soy ingenuo, pero estoy pensando en todo ese gran segmento de personas que votaron rechazo y que debieran votar ahora a favor si somos capaces de compensar buenos contenidos, quizá en algunos temas no los mejores, con un deseo de que esos contenidos sean incorporados generando un clima de estabilidad y normalidad. Para que una constitución esté plenamente vigente deberían pasar varios años, ¿no? ¿Eso no también nos aportaría a la inestabilidad? Bueno, las constituciones tienen una inserción en la realidad que debe ir siendo poquito a poco ajustada, porque esa realidad también va cambiando. Pero de nuevo, una constitución, porque justamente pretende darle sentido a la realidad, debe recoger de la realidad datos, pero no debe hacerle caso a todos los datos. Imaginemos que el 80% de los chilenos decidieran que el inmigrante es por definición una persona despreciable. De ninguna manera eso podría o debiera ser recogido en una constitución, aunque venga desde lo más profundo del 80% de los chilenos, porque es contrario al respeto a la dignidad humana. Entonces, las modificaciones que se le van haciendo a las constituciones, las decenas y decenas de modificaciones que se le hicieron en sede parlamentaria a la Constitución de 1980-2005, por algo se dice 1980-2005, las modificaciones que se le van haciendo a las constituciones son certeras si logran mantener el núcleo de principios haciendo pequeños ajustes con relación a la realidad, o son erróneas si se rinden a ciertos nuevos fenómenos de la realidad que resultan contrarios a la dignidad humana. En ese sentido, a mí me parece, por ejemplo, que todo eventual reconocimiento constitucional, expreso o tácito, al supuesto derecho de un ser humano para eliminar a otro ser humano, aborto, cualquier reconocimiento constitucional de ese supuesto derecho de un ser humano para eliminar a otro ser humano contradice los principios básicos de un orden constitucional, entre los cuales está el respeto a la dignidad de todo ser humano. Y por eso era tan importante que se dijera que esa dignidad se expresa en el concepto de persona. Y Claro, desgraciadamente no eso quedó. parece que no va a quedar. Sí, pues eso permitió, ¿cierto?, que en el Holocausto se mataran a millones de judíos, gitanos, porque no todos eran personas, permitió la esclavitud, y al parecer, a la vista de cualquiera, esto sería una evolución, ¿cierto?, el reconocer a todo ser humano como persona. Sin embargo, se rechaza increíblemente. Concuerdo plenamente con usted al respecto. Piensa que hay al año reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, eh, no conozco la última cifra, pero en algunos años ha habido un reconocimiento de unos 40 millones de abortos legales en el mundo, ¿no? Estados Unidos llegó a tener un poquito más de 2 millones de abortos legales antes de la nueva sentencia que afortunadamente, bueno, sí, Sí. traslada a los estados la decisión, pero al menos le permite a los estados eh, prohibir el aborto, al fin de cuentas. Estamos frente a lo que llamó en su momento Julián María, este gran filósofo español, un acontecimiento de una densidad histórica que él decía, dentro de poco
Es un artículo de por allá, por el año 89, o sea, tiene ya 40 y tantos años, casi 40 años, 35. Dentro de poco, decía Julián María, una oleada de vergüenza histórica recorrerá la humanidad. Cuando la humanidad en algún momento recupere su sensibilidad, va a sentir una vergüenza tan grande como la que se experimenta cuando uno dice, bueno, sí, pues, resulta que la esclavitud estaba tan extendida. Claro. O resulta que hubo durante el siglo XX campos de exterminio, Auschwitz, Treblinka, Dachau, hubo Gulag. Así también una oleada de vergüenza histórica, dice Julián María, va a recorrer la humanidad cuando la humanidad tome efectiva distancia de lo que hemos sido capaces de hacer o tolerar a través del aborto. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces al tema que nos convoca mi estimado profesor Gonzalo Rojas. Yo hice un pantallazo acá de la Real Academia Española que dice de soberanía. Y dice en el número 1, cualidades soberano. Número 2, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Número 3, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Entonces, quisiera, si usted me pudiera dar una definición de soberanía, ¿qué podríamos decir de ello? El poder superior en el caso de la soberanía humana, porque evidentemente para los creyentes el verdadero soberano es Dios, y toda soberanía delegada reconoce a quien la delega. Y como creyente yo estimo que la soberanía que tienen los estados para, en virtud de ella, darse las leyes, juzgar a partir de esas leyes, ejecutar mediante actos de administración ese orden jurídico, esa soberanía delegada, el Estado la tiene delegada en cierto modo de dos maneras. Mi mirada, y es una mirada racional del creyente, no es una mirada de fe del creyente. ¿En qué sentido es una mirada racional del creyente? Si yo como creyente estimo que no debo dejar de llamar a Dios soberano, porque si no es el soberano, ¿qué es lo que es? Claro. Entonces mi razón me dice que toda otra forma de soberanía tiene que ser delegada por el único soberano y que llamaré soberanía humana, soberanía temporal, a las soberanías delegadas. Pero esa soberanía humana delegada o temporal que vinculamos con los estados, ¿no? Y por eso decía yo, la capacidad o el poder de producir leyes, de juzgar a partir de ellas y de ejecutarlas, también tiene un referente intermedio que en cierto modo también delega, que es la nación. Yo prefiero el concepto nación al concepto de pueblo, porque el concepto de nación, y ahí en los tres textos que tenemos en discusión, ¿no? El texto de la Constitución vigente, el texto del proyecto del Consejo y el texto de la Comisión de Expertos, yo prefiero la expresión la soberanía reside esencialmente en la nación. Entiendo, no me produce ninguna angustia, que el Consejo haya incorporado el concepto de pueblo vinculado a la nación. Lo entiendo porque está ahí la típica cuestión semántica que puede Claro. generar un enorme desagrado por el solo hecho de no ser incorporada. Si hubiera sido solo el pueblo, el soberano, yo me habría puesto realmente muy nervioso y molesto, porque el pueblo puede ser reducido a una mayoría circunstancial. La nación es un intangible que incorpora a todos los que vienen del pasado y a todos los que van a llegar en el futuro. La nación incorpora a, ojalá, los no nacidos Claro. y, por supuesto, incorpora a los fallecidos. El pueblo no, el pueblo es una noción bastante más restringida, podríamos decir, a los que están vivos en este momento, y resulta que decir los que están vivos en este momento significa tener que cambiar el concepto cada 5 segundos, porque acaban de morir 3 personas y acaban de nacer 2 más.
Claro, Y claro. entonces el concepto de pueblo es un concepto que no acoge la continuidad histórica. Para un historiador esto es muy importante. La nación chilena es mucho más que el pueblo chileno. Por eso, por ejemplo, hace unos años se comenzó a hablar del ejército de los chilenos. No, 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 no. No es el ejército de los chilenos, es el No, claro ejército que de no. Chile. Es el ejército de Chile. Sí. De todas maneras, Es un intangible y en ese sentido es análogo porque el ejército las Fuerzas Armadas son una expresión tan evidente de la nación, es análogo al concepto de nación y de pueblo. Ya, ok, entiendo que haya habido que hacer esta articulación entre pueblo y nación en el proyecto constitucional del Consejo y por supuesto prefiero eso al proyecto de los expertos que solo hablaba de pueblo. sí, exactamente. Además, considerando lo que la izquierda entiende por pueblo. También está esa consideración, ¿cierto?, que siempre hablan del pueblo, se refieren al pueblo, a pesar de que hoy día y en las últimas elecciones han sido minoría, pero siguen siempre haciendo referencia a este pueblo. Vamos a revisar. Déjame hacer un pequeño matiz ahí. ¿Te acuerdas que Adelante. para el plebiscito del sí y el no del año 88 se introdujo el concepto de la gente? El Ya. concepto de la gente era el modo demócrata cristiano de contentar a la izquierda sin ofender a los eventuales electores del no que fueran de centro derecha. Porque si hubieran dicho que venía el pueblo a decir que no, indudablemente habría habido electores de centro derecha que con la percepción muy correcta que tú tienes, habría dicho, no, yo no voto que no porque no me gusta la idea de que el pueblo se haga cargo del gobierno. Pero Claro. si hubieran hablado pura y simplemente de que la nación chilena tenía que decir que no, ese era un concepto demasiado abstracto para la democracia cristiana y para la izquierda, entonces encontraron el concepto intermedio de la gente. De la gente, exactamente. Tengo un video de TVN que vamos a mostrar como para que las personas que nos están viendo entiendan un poquitito mejor el tema de la soberanía. Es cortito, así que atención con ese video. Presenta la Constitupedia. Es un deber ciudadano saber qué es la soberanía. La soberanía es la autoridad máxima en la que reside el poder político supremo e ilimitado de un pueblo o nación para tomar sus propias decisiones. También se refiere a la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y administrar sus recursos sin la injerencia ni coerción de otros estados. Nadie que no sea parte del Estado puede tomar decisiones respecto de sus asuntos internos. La soberanía es una sola, pero se aplica en distintos ámbitos. La soberanía popular es la autoridad ejercida por el pueblo a través del voto o sufragio, mediante plebiscitos o delegando a las autoridades a través de elecciones de representantes. La soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. La soberanía interna es el poder ejercido dentro de un territorio según la Constitución y las leyes. Y la soberanía externa es la autoridad que ejerce un Estado frente a otros Estados y que se manifiesta a través de la diplomacia y los tratados internacionales con límites regulados por el derecho internacional. Constitupedia, formación ciudadana en TVN. Bueno, ahí teníamos ese video como introductorio, ¿cierto?, a lo que ya habíamos estado conversando. Y quisiera exponer entonces lo que hablábamos recién de lo que dice la Constitución vigente en el capítulo primero, bases de la institucionalidad. Dice en el artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces, eso es lo que hoy día nos rige, esto es lo que dice la Constitución vigente, y como bien decía el profesor Gonzalo,
Rojas dice, la soberanía reside esencialmente en la nación. Y en el anteproyecto de la comisión experta, también en el capítulo 1, o capítulo primero, Fundamentos del Orden Constitucional, artículo 4, dice, Chile adopta en su gobierno la República Democrática con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, referendos, plebiscitos, mecanismos de participación y también de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún individuo o grupo que puede atribuirse su ejercicio. Y bueno, después dice, la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Todo esto es el anteproyecto de los expertos, de la comisión experta. Y en el artículo 5 dice, el ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile que se encuentren vigentes, la forma y el procedimiento en que el Estado cumplirá las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción ha reconocido. Y finalmente, esto fue lo que se aprobó en el Consejo Constitucional. Usted me decía, Gonzalo, que estaba inquieto, ¿no?, con esta definición del anteproyecto de los expertos y que después entonces se tranquiliza un poco con lo que queda en lo que pone el Consejo, ¿no es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Antes que eso, Tarim, en el video que nos mostraste hay una palabra que contradice a los tres textos. Cuando se dice que la soberanía es ilimitada, lo dice el video que nos mostraste. Eso es un error grave. La soberanía, claro, como es delegada por la nación, y los creyentes por razón pensamos delegada por Dios al ejercicio humano, tiene límites. Y de hecho los tres textos acabamos de ver que sostienen que la soberanía tiene límites y que esos límites son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Voy a volver a citar a Julián María con un ejemplo fantástico que él ponía. Decía, imaginémonos que un parlamento decide, él lo ponía para el Parlamento español, enajenar, por una necesidad específica del Estado español, enajenar el Museo del Prado. Venderlo completo. Le sacaría un buen precio, ¿no es cierto? Imaginémonos lo que puede sacarle solo a las Meninas o a la Sala Goya. Le sacaría un buen precio. ¿Se puede hacer, preguntaba Julián María? Sí, legalmente un parlamento, por la mayoría de sus miembros, podría determinar que se puede hacer. Y parecería ejercicio de la soberanía. No se puede en el sentido castellano de la palabra, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el derecho de los españoles a disfrutar de su patrimonio cultural es un intangible, pertenece a la nación española. El Museo del Prado es un intangible que no puede ser tocado, intangible, por ninguna decisión parlamentaria. Entonces, cuando el video nos dice que la soberanía es ilimitada, está falseando, y suena muy bien, claro, pero está falseando una característica fundamental de la soberanía, y es que la soberanía justamente tiene límites. Bueno, entonces, ¿es contradictoria consigo misma? No, porque como es delegada, tiene los límites de quien delega. ¿Quién delega? La nación. Y la nación está configurada por todos los seres humanos que han habitado, habitan y habitarán Chile. Y ahí están radicados los derechos fundamentales, los derechos esenciales de la naturaleza humana. Y por lo tanto, esos derechos, esa naturaleza es la que se impone como un límite al ejercicio de la soberanía delegada. Muy bien, profesor. Que, ojo con el video. Sí, el que sabe, sabe. Yo no me había dado ni siquiera cuenta de ese detalle, detallón, de todas maneras. Sí. Y después lo último, fíjate, también en el video no se hace mención de la guerra.
No. Por dramático que sea, la soberanía exterior no solamente se conduce por las relaciones internacionales, la diplomacia, y ¿para qué tenemos fuerzas armadas? Para que sean disuasivas de una eventual agresión. Pero si sufrimos una agresión, tenemos el derecho a la legítima defensa. Y ese derecho a la legítima defensa está fundado en nuestra soberanía exterior. Me llama la atención que se haya omitido el Sí, derecho a la legítima defensa, porque son las instituciones de la defensa nacional, así las llamamos, ¿no es cierto? claro, Instituciones de claro. la defensa nacional. Así es, y impactante que sea un video de Televisión Nacional de Chile y que tenga estos errores. Bueno, justamente lo elegí por eso, lo elegí porque era de TVN. Darin, no necesariamente son errores. Todas estas Ah, cosas son bastante bien interpretable. pensadas y trabajadas por quien quiere transmitir un determinado mensaje. No, 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 no. Ah, mire, mire, Creo que no interesante. estamos en presencia de un error. Te aseguro que se plantearon el poner la palabra ilimitada. Alguien dijo, oye, ganó y que quedara la palabra ilimitada. Y te aseguro todavía más que alguien, no seré yo el gurú que se dé cuenta de una cosa así, alguien dijo, bueno, pero y, y la soberanía no implica la capacidad de defensa, primero disuasiva y en el caso de ser invadidos, agresiva. Claro que sí, pues, de todas maneras. Bueno, seguimos aprendiendo cada día más, especialmente con don Gonzalo Rojas. Vamos a revisar entonces lo que usted me comentaba que lo dejaba más tranquilo, entonces, de lo que se aprobó, lo que se emanó el Consejo Constitucional. Este es el texto aprobado por el Consejo Constitucional, capítulo primero, Fundamentos del Orden Constitucional. Dice, el Estado de Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile. Agregan de Chile, a diferencia, ¿cierto?, del anteproyecto. Nación única e indivisible, esto también lo agrega. Y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio. Ahí hay cosas, espérate, vuélvete para atrás, Darín, por Ahí, favor. Hay cosas muy claro. buenas ahí y algunas que me preocupan. Bueno, ¿Cómo ya qué? hemos comentado que es muy bueno que se articulen las nociones de pueblo con nación. Yo habría preferido pura y simplemente nación, pero entiendo que es una articulación que respeta la esencia de los chilenos, ¿eh? La nación. Me llama la atención el adjetivo única, nación única. Entiendo lo que se quiso decir, pero no es nación única. Eh, Hay otras naciones. Claro. Es un poco ambiguo, es un poco equívoco decir nación única. Creo que se pudo haber formulado de otra manera. Eh, Indivisible, me parece estupendo. Podría haber sido nación indivisible, por Quizá ejemplo. habría bastado con decir nación indivisible. ¿Eh? Yo entiendo lo que se quiso decir ahí, que no hay en Chile dos naciones, que no hay en Claro. Chile tres naciones. No sé si esta era la mejor fórmula. Yo ahora no he pensado cuál podría haber sido una mejor fórmula. Pero yo habría levantado mi manito diciendo, cuidado, el concepto de único no está en un sentido unívoco, de nuevo, único, unívoco, está en un sentido que es algo equívoco. Después me parece muy bien que se haya eliminado del proyecto de los expertos esa referencia a otras formas de participación. Esas otras formas de participación es un concepto sumamente antiguo. Podría estimarse, por ejemplo, que en el ejercicio del derecho de reunión se está ejerciendo también el derecho de participación y que reunidas, inventemos, 1.200.000 personas, esa reunión se transforma en participación y por lo tanto es un ejercicio de la soberanía. Entonces transformamos el ejercicio de la soberanía en el conjunto de asambleas que los convocantes sean capaces de concretar. Cuidado, eso me parece muy bueno que haya quedado eliminado del texto del Consejo Constitucional a partir de lo que proponía el proyecto de los expertos. Y después me parece buenísimo que se incluya la expresión institución o grupo.
ningún sector del pueblo. Esta es una norma que es antiquísima, ¿eh? Sí, Una claro. norma que viene de, me parece que de la Constitución de Juan Egaña de 1823. Ninguna persona ni reunión de personas puede atribuirse otros derechos que los que hayan sido expresamente conferidos por la Constitución y las leyes. Era más bonito como estaba formulado en la tradición histórica chilena, pero el concepto sigue siendo que la soberanía no es divisible. Yo no puedo decir entonces mire, el soberano general, pero también está el soberano particular. No, pues eso es contradictorio, ¿eh? Y me parece muy bien que se diga sector del pueblo, persona, y aquí viene una clave, institución o grupo. Esto me parece muy importante, no estaba, me parece, en el proyecto de los expertos. Vamos a revisar. Ningún individuo o grupo puede atribuirse su ejercicio. Eso Me dice parece el que anteproyecto. Claro, queda mucho mejor expresado en el proyecto del Consejo Constitucional. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo. Como dice, tratemos de cubrir todas las posibilidades de los frescolines que quieran arrogarse en representantes de la soberanía o en detentores de la soberanía. Exactamente, exactamente. Qué bueno estas aclaraciones, profesor, porque son temas tan áridos que las personas necesitamos entenderlos un poco para poder tomar una buena decisión en 2 meses más. Dice el Sobre número todo 2. me preocupaba, perdona, quiero insistir en ese punto, me preocupaba que en Diga, el proyecto de los expertos, si puedes poner el proyecto de los expertos, cuando ahí está. dice mecanismos de participación. La soberanía se ejerce por mecanismos de participación. Eso es tan ambiguo que, insisto, podría haberse concretado malamente en una asamblea pública, un mecanismo de participación. No debe quedar ahí. Exacto. Y déjeme contarle que esto además tuvo acá, observación. Digamos que la comisión experta observó este texto de los constituyentes, de los consejeros constitucionales. Entonces, Bueno, esto, sí, lamentablemente vuelven al concepto de pueblo. sí, sí, Lamentablemente vuelven al concepto de mecanismos de participación. exactamente, mecanismo de participación. Bueno, lo leo. Entonces dice el número 1, el Estado de Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poderes y un régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por es decir, se borra todo esto del pueblo de Chile que se ejerce. Claro, Bueno, está ahí la bomba de tiempo de que el pueblo decida dividirse en 3 pueblos o en 17 pueblos, exacto. porque no se dice que la nación es indivisible. Esa es una bomba de tiempo. El día de mañana, el concepto de pueblo puede ser infinitamente subdividido por Claro, aquello de los pueblos originarios, que además está siempre en plural, ¿no es cierto? No se dice el pueblo originario, sino que de norte a sur se van estableciendo cuáles son los pueblos originarios. Entonces, desgraciadamente, si solo queda el concepto de pueblo y se elimina la idea de la nación indivisible, es perfectamente compatible con ese texto, es una desgracia que los expertos hayan insistido en esto, es perfectamente compatible con ese texto que Chile pueda ser no un pueblo, sino 13, 17 y los que cada uno de ellos. Esto, por ejemplo, posibilita que, con todo el respeto y cariño, lo digo, no para ofenderlos, por el contrario, agradeciendo toda la colaboración que han hecho, porque son pueblos originarios de Chile también. Yo tengo un concepto de pueblos originarios bastante insolente. A mí me parece que toda sangre que ha incorporado a esta patria es sangre de un pueblo originario. Y iba a poner el ejemplo, por ejemplo, de los croatas y el caso tuyo de los italianos. Perfectamente bien podría suceder que de repente en el estadio croata una asamblea de croatas decidiera que pertenece a la entidad Estado de Chile en calidad de pueblo originario. Yo sostengo claro. que son un pueblo originario, pero sostengo que la nación indivisible no puede admitir diversidad de pueblos originarios. Claro, Sostengo que los palestinos son pueblo originario de Chile, sostengo que los croatas son pueblo originario de Chile, por supuesto sostengo que los ingleses son pueblo originario de Chile, que los italianos son pueblo originario de Chile, porque todos han contribuido al resultado que se llama Chile. exacto. Entonces, me parece una pésima formulación
eliminar el concepto de nación indivisible. Y me parece pésimo que los expertos insistan en que la soberanía se ejerce por ciertas formas de participación, expresión de una ambigüedad y de una potencialidad disruptiva del orden social sin límite. Exacto. Exacto. Y bueno, la observación también que reemplazaría el inciso 2 dice, la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos. Esta es la segunda observación, pero lo que nos convoca es el primero. También, profesor, está este capítulo 16 que quedó finalmente, protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, en el artículo 213. Este artículo ha metido harto ruido sectores que están apoyándolo en contra. Dice, el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Entonces, esto de la cooperación internacional a muchos les está haciendo sentido con esta Agenda 2030 que se quiere meter a través de la soberanía. ¿Qué le podemos decir a esas personas que tienen dudas respecto de este punto, de este artículo 213? Bueno, me parece lamentable que se diga el Estado. Yo, si hubiese que aceptar algo de esto, que tengo muchas dudas de que haya que aceptarlo, si hubiese que aceptar algo de ello, habría dicho la ley. Porque por último, eso deja al Poder Legislativo y a las mayorías que ahí se conformen en condiciones de precisar. Cuando se dice el Estado, quiere decir que quedamos a merced de la potestad reglamentaria, de la potestad administrativa, del ejercicio de las facultades que tienen los ministros en estas materias, sin que haya límite alguno de la soberanía hacia el ejercicio de esas medidas de mitigación y adaptación. Después, suponer constitucionalmente que existe el cambio climático, no soy yo quien ni lo va a reafirmar ni a negar. Me supera por completo. He oído opiniones a favor y en contra, pero incorporar ese concepto a la Constitución me parece sumamente inadecuado. Es como, Sí. a ver, en su momento haber incorporado la ley de gravitación universal hasta que no se demostró. A ver, perdón, me está incorporando una Constitución un concepto de naturaleza físico-química. ¿Cómo es esto? ¿Está completamente determinado ya por la ciencia que aquello existe? Entonces, suponer una serie de acciones a las cuales el Estado se obliga, al fin de cuentas, ¿eh? Estamos ahí obligando al Estado, no solo en el ámbito interno, sino en el ámbito de la cooperación internacional. Y este Exacto. último punto, por supuesto, que esa cooperación internacional, ya sabemos lo que es el PNUD en Chile y cómo hace avanzar la Agenda 2030. Me hizo gracia que en cuanto se aprobó lamentablemente el plebiscito de entrada, los primeros que ya tenían un reglamento para la eventual convención constitucional eran los del PNUD. Ellos ya se acercaron al Congreso de la República de Chile a decirle, oye, nosotros tenemos un proyecto de reglamento para la convención constitucional, el PNUD. ¿Qué es lo que es el PNUD? Perdónenme la El ignorancia. programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el que empuja y genetea la Agenda 2030. Entonces, esa cooperación internacional para la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación, esa cooperación internacional en realidad, voy a decirlo con todas sus letras, muchas veces es una rendición a un organismo internacional. Porque hay muchos fondos implicados, porque hay un prestigio internacional implicado, porque hay muchos funcionarios chilenos que participan de estas redes y porque hay detrás, sobre todo, una ideología de globalización que deshace los planteamientos. Ahora, eso no me va a llevar a mí a votar en contra de ninguna manera. ¿No? No. Yo estoy por el a favor con toda convicción. Insisto, en la introducción a nuestro programa ya te decía por qué. Porque creo que aunque no consigamos lo mejor de lo mejor, parece que no era factible conseguir lo mejor de lo mejor. Vamos a hacer, se está haciendo, perdonen que me suba
dijo la mosca sentada en el cacho del buey. Se va a conseguir algo incluso mejor en muchas materias que lo que tenemos hoy. Ok, lo que pasa es que estamos los chilenos, después de lo que pasó con la convención anterior, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente los ecoconstituyentes y toda esa locura, todas esas funas que hicieron. Entonces uno tiene como este sentimiento de la mujer golpeada, ¿no? Que cree que la van a golpear de nuevo, ¿no? Entonces pasa esto justamente con el tema medioambiental, que además se promueve una enseñanza, ¿cierto?, a nivel escolar, medioambiental. Además tenemos este artículo, lo mismo que hablábamos al principio entre soberanía del pueblo, de la nación, uno tiene como este rechazo natural a ciertas temáticas que fueron complejas, ¿cierto?, en el proceso anterior. Entonces es importante que nos vaya aclarando Gonzalo, como profesor, como académico, como historiador, aclarando estos puntos, como decía en un principio, es un tema muy árido y que nos ayuda absolutamente a intentar entenderlo y cuáles son los alcances de estas normas particularmente. Entonces, si... Mira, Tari, yo no soy para nada especialista ni en derecho constitucional, ni mucho menos en derecho medioambiental, y me encantaría que tú pudieras tener, por ejemplo, a una o dos personas especialistas en derecho medioambiental, quizá un científico y quizá un jurista, para que pudieran precisar. Pero me parece que hay muchas maneras mejores de decir que tenemos que cuidar y proteger el medio ambiente en relación con la persona humana, no en relación consigo mismo, en relación con la persona humana, que el modo en que viene propuesto. Hay maneras mejores de decirlo, por supuesto. Claro. Hay riesgos que se están corriendo, por supuesto. Pero ahí la prudencia indica que en el conjunto de las normas, algunas no nos van a gustar. Pero cuando uno ve ya al Partido Comunista completamente jugado por el en contra, a gran parte del Frente Amplio y eventualmente al gobierno sacando sus cálculos electorales a ver qué le conviene, pero eventualmente jugándose por el en contra. Perdón, pero la experiencia histórica me indica que donde están los comunistas, yo personalmente no estaré nunca. Podré estar con ellos del brazo y de la mano y conversando animadamente, pero no compartiendo de ninguna manera causa alguna. Si ellos quieren venir a compartir las causas mías, yo feliz, los recibo y procuraré que compartir mis causas sea motivo de una eventual conversión. Pero nunca incurriré en ese renuncio realmente escandaloso del constituyente Luchans, que dice que votó en contra de todo ser humano es persona porque votar a favor podía molestar a la izquierda. Sí, pues. No caeré yo en ese tipo de comentarios. Ya lo dije por el Mercurio y no tengo ningún inconveniente de decirlo en cualquier ambiente. Profesor, ¿y no será mejor, dado que hay tantas cosas que no nos gustan, por ejemplo, que en el momento que el Consejo vote definitivamente esto, por ejemplo, eliminar simplemente el capítulo de medio ambiente, eliminar derechos colectivos por raza, eliminar paridad, etcétera, simplemente en esta última parte que nos queda y simplemente dejar, porque sabemos que todo para la izquierda es insuficiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de darle estos temas? Bueno, ahí vendrá de nuevo la virtud de la prudencia de la que hablábamos, el compatibilizar contenido de las normas con objetivo de estabilidad y normalidad. No tengo yo la sintonía fina, me imagino que la tienen ahí la Beatriz Hevia, Luis Alejandro Silva, Paul Sfeir, los consejeros, por supuesto también los consejeros de Chile Vamos, que han estado interactuando tan bien con los republicanos. Ellos tendrán la sensibilidad para saber hasta dónde los 2/3, hasta dónde los 3/5, ahora viene todo este juego de aprobaciones y rechazos, y por lo tanto, cuánto pueden estirar la cuerda con vistas a que el proyecto sea bueno, pero aprobable. Claro. Yo te había pedido que nos fuéramos a 5 para las 10. No sé si me quieres decir algo más y cerramos, porque tengo una cuña del profesor Luis Silva de anoche, recién calentita, saliendo del horno. A ver, ¿qué es lo que dijo Luis Alejandro? Vamos a revisar esa cuña, atención con eso.
Sí, el texto del proyecto en este punto es mucho mejor que el de la Constitución vigente. En primer lugar, porque establece la supremacía, explícitamente la supremacía del texto constitucional por sobre el de los tratados, cosa que el texto actual de la Constitución no hace. De hecho, al amparo del texto de la Constitución vigente, conviven hoy día dos interpretaciones distintas al Tribunal Constitucional, la del Tribunal Constitucional, que dice que que los tratados internacionales tienen un rango infraconstitucional, están por debajo de la Constitución, y la Corte Suprema, que dice que los tratados internacionales, particularmente los de derechos humanos, están por sobre la Constitución. Y hoy día tenemos un escenario que obviamente no es deseable, en donde conviven estas dos interpretaciones antagónicas entre sí, al amparo de la misma Constitución, del mismo texto constitucional. En cambio, el texto del proyecto aclara, en primer lugar, que la Constitución es la norma suprema y que los tratados internacionales tienen que interpretarse, las normas de los tratados internacionales tienen que interpretarse de manera compatible con la Constitución y obviamente con los derechos fundamentales consagrados en ella y en los mismos tratados internacionales. Y no solamente lo menciona ese artículo, porque después cuando uno va a revisar lo que dice el capítulo del Tribunal Constitucional, dice... Bueno, ¿qué opinión le merece lo que dice? ¿Es así efectivamente lo que dice? ¿Sí? Es decir, que hoy día podríamos decir que la Constitución que está saliendo del Consejo es mejor que la actual. En ese punto sí, pudo haber sido aún mejor. Siempre, había una manera de decirlo aún mejor, pero de nuevo, estamos en la posibilidad de ganar 6-0 por goleada, pero que la hinchada rival destruye el estadio, o de ganar en buena lid adecuadamente, ganar y sin destrucción del estadio. Tarin, me tengo que ir andando, sí, te agradezco sí, lo sé, profesor, la oportunidad que me has dado. Sí, espero muchas que esto gracias. sirva para que mucha gente se incline por leer el texto, meditarlo, conversarlo en sus casas, conversarlo con sus amigos y llegar a la ponderación de que si no cerramos este proceso ahora, proceso que debió haber sido cerrado el 4 de septiembre, o mejor dicho, que nunca debió haber sido abierto, pero ya, ese es otro problema. Si no lo cerramos ahora, vaya, qué vacío nos espera. No sé si vamos a ser capaces nosotros de nuevo de tratar de llenar ese vacío, y sí creo que va a ser de nuevo una aventura que va a poder manejar con mucho más facilidad el Partido Comunista y el Frente Amplio si gana el en contra. Muchísimas gracias, estimada Tarin. Gracias a usted. Muchas gracias, profesor. Muy buena mañana. Esperamos contar con usted nuevamente. Chao, chao. Si así lo disponen ustedes y Dios lo permite, así será. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahí teníamos entonces al académico historiador Gonzalo Rojas con sus opiniones entonces respecto de lo que va a hacer. Él va claramente por el a favor, como lo acaba de decir. Bueno, usted tiene que hacerse su idea en la casa. Explicamos qué significaba soberanía, cuál es la diferencia entre pueblo y nación, vimos todos los detalles. Él también se mostró bastante escéptico, ¿cierto?, respecto del anteproyecto de los expertos, de la comisión experta particularmente, y considera que ha quedado mucho mejor la situación con lo del Consejo. A pesar de que, como vimos también, la comisión experta objetó, ¿cierto?, observó más bien el texto del Consejo Constitucional, y esto se iría a comisión mixta, así que todavía no está todo dicho, todavía no terminamos de saber cómo va a quedar la soberanía en nuestra nueva Constitución. Y antes de irme, voy a, aprovechando los minutitos que nos quedan, que son poquitos, pero contarles un poco. Bueno, ayer ustedes saben que se estuvo votando hasta tarde, bien tarde se estuvo revisando las observaciones de la comisión experta, la propuesta constitucional. Dice: el proceso constitucional llega a su recta final. Todo lo que se apruebe por 30 votos, se rechace por 33, pasará a una instancia mixta encargada de zanjar las materias pendientes. Con ello, el texto quedará listo para ser sometido al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Contarles que anoche uno de los consejeros se sintió mal, así que tuvieron que parar las votaciones, y esto continúa hoy día desde las 10 de la mañana. En 5 minutitos más vamos a retomar entonces, yo lo veo a través de YouTube,
para que vayamos sabiendo todo lo que se está votando. Y contarles también, miren, dice el Consejo Constitucional aprueba reubicar, este es un tema importante, señora, señor, en su casa. El Consejo Constitucional aprueba reubicar como artículo primero la definición del Estado Social y Democrático de Derecho. Recordemos que había estado quedando en el segundo inciso y hoy día vuelve arriba sobre las instituciones intermedias, los cuerpos intermedios de la sociedad civil. Dice, los consejeros habían reemplazado el concepto al artículo 2 de la propuesta de nueva Carta Magna y la observación fue despachada con 37 votos a favor, es decir, que vuelve a esta primera parte, al artículo primero, el Estado Social de Derecho. Espero prontamente tener un economista que nos explique cuánto vale este Estado Social y Democrático de Derecho para que usted pueda en su casa tomar una decisión informada. Y le recuerdo que el día 17 de diciembre, es decir, en solo 2 meses más, tenemos plebiscito, el plebiscito es obligatorio, el voto es obligatorio, y tenemos una multa entre 0,5 y 3 UTM para las personas que no concurran a las urnas. Y dice, no logró votos para ser aprobada. Norma que incentiva acceso igualitario a cargos de elección popular pasa a comisión mixta. Seguimos entonces con la paridad ahí en vilo, todavía no queda 100% definido, ¿no? Si pasa o no pasa a ser parte de la nueva Constitución. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Los invito para este jueves. Vamos a estar, como siempre, los días jueves. Estamos con el director del programa constitucional del Instituto República para revisar todos estos detalles, más generales, por supuesto, don Ricardo Hernández. Así que los espero el jueves 19 a esta misma hora y, por supuesto, por el mismo canal de YouTube del Instituto República. Te recuerdo dar me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales y, por supuesto, que comenta con el hashtag Espejo Constitucional. Esperamos que este programa haya servido, ¿cierto?, para despejar algunas dudas respecto de un tema tan importante como la soberanía. Y eso ha sido todo por hoy, entonces nos vemos el próximo jueves, como ya bien les decía, así que estoy buscando la cortina final. Que tengan un lindo martes. Chao, chao.